Amables televidentes de TV San Jorge, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a este su espacio en profundidad. Estamos aquí como de costumbre, espacio de opinión de TV San Jorge, producción propia todos los días a partir de esta hora, repetición a las 8, programación propia entre 4 y 8 de la noche. Estamos aquí acompañados de dos invitados bien especiales. Hay una tercera invitación que está por llegar, por cuanto mañana se va a escenificar aquí en Ocaña un importante evento que tiene que ver con la visión de Ocaña, de la provincia, de la zona del Catatumbo, al año 2032, en un documento que se ha plasmado, que se ha construido con el tejido social de esta región, que ha sido denominado Agenda Regional de Desarrollo. Ingeniero Emiro Cañizares es director de ASO Municipios, está invitado también especial aquí el doctor Aldo Morales, pero antes de darle presentación al distinguido personaje funcionario que nos está acompañando en este momento aquí en profundidad, pues saludamos en primera instancia al ingeniero Emiro para que igualmente también haga la presentación del doctor Aldo Morales. Ingeniero, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted, Giovanni, un saludo muy especial al doctor Aldo. Para nosotros es muy grato el acompañamiento de Naciones Unidas a través del PNUD en este evento de mañana, un evento que tiene como propósito básicamente socializar lo que es el proceso de construcción de Agenda Regional de Desarrollo y de manera muy especial, por primera vez, gracias a un trabajo que ha hecho Naciones Unidas a través del PNUD, conocer cómo está nuestra región frente a lo que fue o lo que es el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se vencen casualmente este año, producto del acuerdo de los países a través del Sistema de Naciones Unidas al año 2015, y comienza la nueva era, lo que es el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a contar con la ventaja de que Naciones Unidas, a través de una persona experta en el tema, va a dar a conocer, creo que es por primera vez, un evento tan importante y una información tan valiosa para la región, y quisimos aprovechar la oportunidad del lanzamiento de la Agenda Regional de Desarrollo a través del convenio que tenemos con Ecopetrol Fundescat y también fusionarlo o articularlo, mejor hacer equipo con el PNUD en lo que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El doctor Aldo Morales ha estado vinculado con la región. ¿Desde qué año, ingeniero Emiro? ¿Por qué la vinculación con la Asociación de Municipios antes de que entremos a hablar con él? Pues yo creo que la decisión que ha tomado el Sistema de Naciones Unidas hoy, en norte de Santander, pues antes no existía una presencia tan integral del Sistema de Naciones Unidas. El doctor Aldo dirige básicamente la oficina del PNUD, los programas de desarrollo de Naciones Unidas para una región tan importante como es Arauca, norte de Santander y obviamente dentro de norte de Santander nuestra región, y también tiene su presencia en Magdalena Medio, de tal manera de que es muy importante porque hoy Naciones Unidas y eso lo puede complementar aún más el doctor Aldo, el hecho de que hoy Naciones Unidas trabaja en equipo con todas las agencias que tienen que ver con atención humanitaria, con el tema de derechos humanos, con el tema de alimentos, entre otros, y yo creo que el PNUD de hecho va a cumplir un papel muy importante en la región y así esperamos. En esa dinámica de gestión que hace la Asociación de Municipios, logramos interactuar con el PNUD y hemos venido trabajando, haciendo equipo en varias tareas y esperamos pues que en el día de mañana lo que se va a desarrollar es la muestra de cómo se puede trabajar en equipo de manera articulada con la institucionalidad de la región, con los actores de la región, buscando de que esa región realmente en el corto, en el mediano y en el largo plazo sea una región en paz y una región con mejores condiciones de calidad de vida. Pues tal como usted lo señala, uno logra llegar a pensar que las ligas mayores adquieren compromiso con esta región que ha sido maltratada por la violencia durante muchos años, no solamente en esta región, sino en diferentes partes del territorio nacional. Ligas mayores, en este caso del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Doctor Aldo, bienvenido a este espacio en profundidad de TV San Jorge, y es un orgullo para nosotros, para Ocaña, para la zona del Catatumbo, para la provincia, contar con su presencia y contar con una organización de este tipo, de este tamaño, como digo yo, ligas mayores, para comprometerse con el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de todos los hijos oriundos de una zona olvidada por el Estado, maltratada, pero que quiere seguir adelante, que quiere resurgir. Doctor Aldo, muchas gracias por estar aquí atendiendo esta invitación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, les agradezco a ustedes la invitación. El honor es mío, el poder estar a través de este importante medio dirigiéndonos a la gente de la región, a la gente de esa región tan importante en el marco de lo que
avisora el sistema de Naciones Unidas como fundamental en términos de esta etapa que conlleva una serie de desafíos, conlleva retos importantes en materia de construcción de paz. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir este espacio. ¿Desde cuándo el PNUD está aquí en esta zona del país? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo está instalado a partir del año pasado. No teníamos presencia en la región y es interesante que se haya dado en este momento la presencia en virtud de una reflexión profunda que hacen las Naciones Unidas y en específico el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en virtud del aporte que tiene que hacer en materia de construcción de paz, del acompañamiento que decididamente estamos haciendo para Colombia en ese sentido. Reflexionamos sobre cuáles eran las regiones en las que sin lugar a dudas el PNUD debería estar por su repercusión, por su papel fundamental en términos de la construcción de paz y sin lugar a dudas el nororiente colombiano era una de ellas. Por eso es que decidimos instalar nuestra operación con sede en la ciudad de Cúcuta, también cubriendo por supuesto Arauca y zonas importantes de Santander, pero tiene que ver con la decisión de la ONU en el marco de la cooperación que tenemos con el Estado colombiano de aportar en la construcción de paz. Aportar en la construcción de paz. Estamos observando imágenes de lo que es la región de Ocaña, la región del Catatumbo. ¿Usted considera que estamos ansiosos de paz? ¿Hay cultura de paz, doctor Aldo Morales? Yo le decía extra micrófono que hay otra cultura en Colombia, que es la que se ha estado viviendo durante 50 años, que es la cultura de la guerra, de la violencia. ¿Usted cree que llegó el momento de la paz? Sin lugar a dudas, el hecho de haber convivido para la gente durante tanto tiempo con una situación de conflicto armado, con situaciones terribles de victimización, con golpes tan duros propiciados por grupos armados ilegales, por el enfrentamiento, por lo que en sí misma la guerra genera, por supuesto, una mella importante en la sociedad. De esa suerte, hoy podemos entender que esta sociedad ha estado permeada por la violencia y que no necesariamente tiene una cultura de paz. Al contrario, es un aspecto en el que hay que trabajar muchísimo. Nosotros estamos convencidos como Naciones Unidas que el esfuerzo que se está realizando hoy en La Habana por el gobierno de Colombia y las FARC-EP es importantísimo, pero el esfuerzo fundamental, la tarea más grande viene después, cuando se firme, ojalá como todas y todos deseamos, un acuerdo en La Habana, viene la construcción de paz, aquella construcción en la que tienen que estar involucradas todas las personas en Colombia para efectivamente construir un país diferente, con un futuro más provisorio, sobre todo en una región que efectivamente ha tenido problemas tan graves de afectación por el conflicto, de abandono estatal, de precariedad en las condiciones de vida. Es fundamental que la sociedad se involucre de manera decidida en lo que es la construcción de paz como tal. Para Naciones Unidas, ¿cuál es la razón o cuáles son las razones del conflicto? Es un conflicto muy complejo. Todos los conflictos en el mundo, de acuerdo a lo que hemos tenido oportunidad de analizar, de acuerdo a lo que analizan los especialistas, han tenido causas relacionadas, Colombia no es la excepción, con la exclusión, con la falta de oportunidades, con la falta de posibilidad de participar políticamente en las decisiones que afectan al país, y sin lugar a dudas, por ello es que los acuerdos de paz que se han trabajado, los temas que se han discutido hasta hoy en La Habana, involucran necesariamente estos aspectos: participación política, el tema de las tierras, desarrollo rural como tal, y un tema importantísimo que no podemos dejarlo de lado, y es el tema de los cultivos para uso ilícito.
estos tres aspectos son fundamentales en la construcción de una nueva nación, de un nuevo país, y por eso han sido abordados. Ahora, es importante entender que el proceso de conversaciones en La Habana, que eventualmente llegue a un acuerdo, no va a significar el final, no es el punto de llegada, sino apenas el punto de partida. La partida es, después del acuerdo, empezar a construir la nación con una nación diferente, con base en los elementos que dan los acuerdos, pero que son la base para propiciar futuras condiciones en las que las colombianas y los colombianos puedan ser partícipes, puedan ser actores directos, protagonistas de la construcción de su desarrollo. ¿Usted ha tenido alguna experiencia ya cosechada de momentos de otros países que también han atravesado situaciones de violencia y han podido sobresalir, han podido resurgir? He tenido la oportunidad de estar en diferentes países, principalmente de Centroamérica, que han atravesado conflictos internos, que han sido víctimas de la guerra, y sin lugar a dudas hay lecciones aprendidas, pero no hay fórmulas específicas. Cada conflicto, si hablamos de todos los conflictos que se han registrado en el mundo, tienen sus peculiaridades, y por supuesto es importante tener claridad de que de todos y de cada uno de ellos se aprende, pero sin lugar a dudas el de Colombia tiene su especificidad, como lo tuvo el de Guatemala, el de El Salvador, el de Nepal, en fin, cualquier conflicto interno tiene sus peculiaridades que tienen que ser abordadas con la participación de la sociedad. Yo me atrevo a decir que un denominador común para fomentar el éxito, para fomentar la sostenibilidad de un proceso de paz, es la apropiación por parte de la sociedad, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar mucho en Colombia. Yo me atrevería a decirle hoy a la gente de esta bella región que es importantísimo su involucramiento, no porque estén pensando ir a La Habana a conversar con las partes, no porque tengan necesariamente que participar en este proceso de conversaciones que se está dando, pero sí tienen que ser partícipes de la construcción de paz. Primero, teniendo un convencimiento pleno de que es una condición imperativa, ética, el garantizar la finalización del enfrentamiento armado como tal, que es lo que se está buscando hoy en La Habana. Es decir, no se va a conseguir la paz en La Habana, pero sí se va a conseguir concluir con el enfrentamiento armado, que es un paso importantísimo. Silenciar los fusiles. Silenciar los fusiles, sentar bases vía los acuerdos que se suscriban, los temas que se están todavía tratando, para que con esas bases las colombianas y los colombianos en los territorios, con un enfoque de paz territorial, un enfoque participativo, efectivamente puedan ir construyendo ese país que genere inclusión, que genere la superación de la pobreza, que genere el tener una participación política adecuada. Sí, pero uno a veces se desanima, doctor Aldo, en el sentido de que el caso, por ejemplo, de El Salvador, estaba viendo un documental hace algún par de días, pudieron llegar a un acuerdo en El Salvador y superar el conflicto armado que se presentaba allí por allá en los años 80 y todo lo que se presentó allí en Centroamérica con Guatemala y también con Nicaragua. Pero en estos momentos El Salvador está impotente frente al tema de la inseguridad. Hubo un proceso de desmovilización y se formaron una serie de escuadrones que terminaron en la delincuencia, y en este momento el Estado no puede soportar ese tipo de amenaza contra el mismo Estado, porque la inseguridad se tomó todos los rincones de ese país. En el posconflicto colombiano, ¿cómo se podría pensar que eso no ocurra como está ocurriendo en este momento en El Salvador? A eso me refería con la apropiación por parte de la sociedad de la paz. Aquí cada persona, mujer, hombre, niña, niño del Catatumbo, de la provincia de Ocaña, del norte de Santander y de todo el país, debería tener la posibilidad de convertirse
en un gestor de paz, en un promotor o promotora de paz. Esto significa, en primer lugar, reitero, tener la convicción de que el enfrentamiento armado no debe ir más. No es posible que sea derramada una gota más de sangre. Esa convicción la deberían tener todas las personas. Acto seguido, ser partícipes con actitudes cotidianas en poder construir la paz. Si analizamos este conflicto y la mayoría de los conflictos en el mundo, nos vamos a dar cuenta de que la generación de violencia, de víctimas, de muertes, por ejemplo, es menor, mucho menor, en consecuencia directa del enfrentamiento armado que de la violencia. La violencia de la inseguridad estructural, ciudadana. violencia cultural, que son ámbitos que deben ser atacados, y eso es parte de las lecciones que nos han dejado otros conflictos y otros procesos de paz. Por eso yo soy muy optimista al creer que Colombia tiene una oportunidad especial de hacer mejor las cosas de lo que lo han hecho otros países. Se había pensado antes de que con la finalización de un enfrentamiento armado, la suscripción de un acuerdo, entonces estaba solucionado el tema. No, grave error. Ese no es el punto de llegada, otra vez. Es el punto de partida, a partir del cual se tiene que empezar a combatir, y discúlpeme este término que no tiene nada que ver con cuestiones de enfrentamiento y violencia, pero sí a combatir la violencia estructural, la violencia cultural. ¿Cómo lo hacemos? En nuestra relación cotidiana, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en la escuela, con nuestros profesores, en fin, en la forma de solucionar un altercado en un incidente de tránsito que tenemos. Eso debemos aprenderlo y debemos hacer partícipes a las nuevas generaciones para que aprendan eso. Nosotros veo con preocupación que eventualmente estamos enseñando a resolver o a tramitar los problemas de forma violenta. Ese ejemplo no se puede dar más, y por eso es tan importante el trabajar profundamente y con convicción en generar una cultura de construcción de paz. O sea, usted dice, y lo señala aquí muy claramente, que hay otro tipo de guerra. Hay otro tipo de guerra que hay que también afrontar. Por supuesto, por supuesto. Lo que hay que tener, si estamos utilizando este lenguaje, lo que hay que tener claro es que los enemigos son otros, no las personas. Los enemigos son la pobreza, los enemigos son la exclusión, los enemigos son la falta de oportunidades, la falta de participación. Todas y todos debemos enfocarnos, colombianas y colombianos principalmente, en que se pueda generar sostenibilidad. Estamos en un año electoral para las regiones. Es muy importante, no tenemos empacho en decir que en este año la gente de las regiones, las colombianas y colombianos que ejerzan su voto, no deben venderlo, deben hacer un voto consciente, un voto informado, un voto que sea una apuesta clara a la construcción de paz. Y las candidatas y los candidatos que elijan en esa idea tienen que ser personas que tengan coherencia con el momento y con la coyuntura que está viviendo el país. Doctor Aldo Morales, ¿usted de dónde es? Yo soy de México, tengo cerca de 20 años rondando por el mundo en razones de mi trabajo. He tenido la oportunidad de estar en muchos países, tanto de América como de otros continentes, y de poder aportar pequeños granitos de arena en esto que me apasiona, que es la construcción de paz. ¿Cuál ha sido el conflicto que más le ha impactado? Yo creo que tenemos que ser capaces, y esa es otra recomendación que haría muy respetuosamente a la gente de Colombia, de sentir de que nos duela terriblemente cualquier violación a los derechos humanos. Y esto implica donde que es de la gente del Catatumbo, de la gente de África, de la gente de Europa, de la gente de Asia, en fin. La violación de esos derechos humanos en cualquier parte es grave. Así es. La afectación que puede ser capaz, infortunadamente, de generar una persona a otra. Un Estado que está
llamado a proteger los derechos de las personas, a los ciudadanos que debería defender. Eso no debe ser tolerable ni siquiera culturalmente. Debemos tener claro que la naturaleza del ser humano debería ser otra. Debería ser otra, no la de la confrontación, no la de la violencia, no la de la eliminación de quienes piensan diferente, sino el respeto. Me parece que la clave, la palabra clave en todo esto es el respeto. ¿Y usted cree que Naciones Unidas ha actuado coherentemente con eso? O sea, el mundo desde la creación de Naciones Unidas ha avanzado coherentemente con eso, con esa cultura humanitaria, por decirlo así. Yo creo que todos tenemos, incluso Naciones Unidas, rabo de paja, como dicen los colombianos y las colombianas. Hemos cometido errores, hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo y, por supuesto, debemos ir apuntando cada vez más a lo que es una utopía. Un gran pensador latinoamericano, escritor uruguayo, que falleció hace poco, decía que... Eduardo Galeano, justamente, que la utopía servía para caminar, porque cada vez que uno se acercaba a ella, se alejaba más, y entonces había que seguir caminando hacia ella. Yo creería que Naciones Unidas, pero el resto de las personas, además, tendríamos que tener la capacidad de caminar hacia esa utopía. Uno también, ingeniero, mira, a ver si usted me ayuda también con esta reflexión. Uno también pensaría que la guerra se ha convertido como una forma de alcanzar recursos, no solamente de eliminar a un contrario, sino también como un negocio. Entre otras cosas, si usted mira lo que ha pasado en Colombia, por ejemplo, en su momento cuando hacíamos el análisis, cuántos combatientes hay de autodefensas, cuántos combatientes hay de guerrillas, y usted dice, esto pareciera también como que la guerra se constituye o se termina convirtiendo como en una fuente, valga la palabra, la voy a usar de una manera que espero me la entiendan los televidentes, como una fuente de empleo, es decir, un tema que es preocupante. Pero el hecho de que un joven que no tuvo la oportunidad de acceder al sistema de educación, que no tuvo la oportunidad de tener esa familia en desarrollo económico adecuado, ese joven es un joven vulnerable para terminar en cualquier actor armado. Y lo que comentaban ustedes y doctor Aldo frente al ejercicio de otros países, de pronto se acaba la violencia con las guerrillas, pero de pronto se incrementan las violencias urbanas. Y ahí es donde uno observa de que realmente esto es un proceso que debe comenzar por la familia, es un proceso que debe comenzar, a mí me parece que el tema de la educación es fundamental, pero no una educación con un propósito de solo entregar títulos, sino una educación pertinente, coherente, de acuerdo a lo que las regiones requieren en materia de desarrollo. Uno observa hoy que cada vez más el joven no quiere ejercer su profesión en el territorio. La tendencia es que el joven quiere, el que puede estudiar, ir a la mejor universidad y terminar viviendo en las capitales. Observamos muy pocos profesionales, muy pocos jóvenes que no se ven ejerciendo su profesión en el territorio. Entonces digamos que el tema del conflicto es algo que limita el desarrollo como tal. Y valdría la pena analizar cuánto invierte el Estado colombiano en intentar resolver ese conflicto y cuántos recursos se están invirtiendo. Usted se imagina, Giovanni, que todos los recursos que se están invirtiendo hoy en día en Colombia, en armas, en todo lo que es las estrategias de guerra, estuvieran orientados en materia de educación, estuvieran dirigidos en materia de infraestructura productiva, a temas de desarrollo económico, nosotros seríamos una región muy competitiva, y especialmente la nuestra, porque nosotros tenemos la ventaja de tener todos los pisos térmicos, de tener una ubicación estratégica, y creemos por eso que desde la Asociación de Municipios y con el actual grupo de mandatarios alcaldes, apostarle a que la región defina hacia dónde debe ir. Por eso es tan importante de que planeemos en el largo plazo, porque el otro tema en el cual hay que trabajar mucho es cómo lograr que el Estado, en sus 3 niveles, invierta los recursos, como quien dice, a corregir los problemas de fondo y no a atender situaciones que probablemente pueden ser muy populistas, etcétera, en un momento dado, pero no están resolviendo el problema de fondo. Entonces, me parece a mí que el reto aquí, cuando muchas personas se preguntan, bueno, ¿y qué es eso del posconflicto? ¿O qué es el posacuerdo? Y mucha gente de la región probablemente todavía no tiene ni idea de lo que se nos puede venir.
Y eso no es un tema ya de Cuba ni de Bogotá, es un tema que se va a vivir aquí en el territorio. Por eso es tan importante hacer la pedagogía sobre qué papel va a cumplir, por ejemplo, los próximos gobiernos locales, los próximos mandatarios, los próximos alcaldes, alcaldesas, gobernador o gobernadora, quien designe la ciudadanía en este proceso electoral, van a tener una tarea muy importante de construcción de paz. Los próximos planes de desarrollo departamentales y municipales van a ser planes de desarrollo que van a tener que tener varios programas y proyectos y objetivos estratégicos orientados al tema de cultura de paz, porque, por ejemplo, el fortalecimiento de la Junta de Acción Comunal, el fortalecimiento de los comités de convivencia, lo que es el tejido social, la cohesión social, que es en último lo que permite que un país se desarrolle, ese es un tema que requiere mucha inversión. Y en ese sentido el Estado va a tener que también priorizar, o sigo invirtiendo solo en obra, o desarrolle solo cemento, es solo obra civil, o le invertimos más al ser humano. A mí me parece que hay que trabajar mucho el tema de cohesión social, que es lo que en últimas permitirá de que la paz sea duradera y que en 5 o 6 años no estemos hablando de un acuerdo con otro actor nuevo que surja después de pronto el desmonte de los que actualmente están. Sí, usted pues me da la entrada para la siguiente reflexión con el doctor Aldo Morales. Reiteramos, él es el coordinador territorial Norte de Santander, Santander y Arauca del programa de las Naciones Unidas y que está aquí con nosotros acompañándonos en este espacio en profundidad. La siguiente reflexión, doctor Aldo Morales. O sea, ¿qué se nos viene? O sea, realmente si se acaba la guerra o el conflicto armado con la FARC, por ejemplo, en este caso, y ojalá que sea con el ELN también y con el EPL, o sea, ¿qué se nos viene? Se nos viene una gran inversión, se nos viene una cultura de paz, se nos viene que un guerrillero va a tener una hectárea para trabajar, que un líder guerrillero se va a ir a estudiar a Europa. ¿Qué se nos viene realmente? ¿Qué se nos viene, o sea, al ciudadano común y corriente, al padre de familia que nos está viendo? O sea, ¿qué nos espera? Sí, tenemos que reflexionar muy seriamente. Yo tengo el papel aquí de ser honesto, espero con ello no ser el pesimista o el aguafiestas, sino decir claramente lo que vendría eventualmente en un momento de postacuerdo. Porque tenemos dos opciones. Tenemos la posibilidad de tener implementación de acuerdos corta, fácil y barata. Y eso, por supuesto, nos va a garantizar un fracaso total. Es decir, no va a haber sostenibilidad en la paz, sino por el contrario. Y tenemos la opción de tener un posacuerdo largo, complejo y caro, porque va a haber que invertir mucho en construir la paz y seguramente durante muchos años. Pero esa es la apuesta que merece la pena. Eso es lo que las personas tendrían que identificar como su claro compromiso, como su norte, como su objetivo después del post-acuerdo. Por eso el ingeniero Emiro Cañizares señalaba la importancia de las apuestas regionales a largo plazo. La región tiene que tener claramente identificado hacia dónde va, cuáles son sus sueños y perseguir esos sueños que no se construyen o que no se realizan de un día a otro. Eso es una falacia. Debemos ser absolutamente claros en que esa posibilidad no existe, sino que existe la posibilidad de trabajar constructivamente para empezar a tener, por supuesto, victorias tempranas, esos cambios que se van a dar y que se tienen que dar inmediatamente después de que se firme un acuerdo, pero por supuesto esos alcances que se van a tener a medio plazo y grandes objetivos a largo plazo. Sí, pero todos, o sea, pero no solamente todos. El que se desmoviliza, no solamente el que estuvo allí confrontando durante tanto tiempo en la zona del Catatumbo, en la provincia de Ocaña, a nosotros también nos pertenece. A mí me gusta pensar en términos prácticos que la tarea hoy la están haciendo los guerreros. Es decir, la gente de la insurgencia que está sentada en La Habana por medio de sus representantes, la gente del gobierno,
el Estado que ha combatido también durante décadas este conflicto, y la tarea posterior, la más grande a mi juicio, la más compleja a mi juicio, viene para todas y para todos. Es decir, no es que la gente va a tener que vivir con guerrilleros, no es que la gente va a tener que ser gobernada por guerrilleros. Los guerrilleros no van a existir. Tenemos que tener claro que lo que va a haber son personas que se reintegran a la vida civil. O sea, la palabra guerrillero va a dejar de existir. Debe dejar de existir. Hay personas que se reintegraron a la sociedad, que tendrán derecho, como cualquier persona, digamos, a construir su desarrollo, a poder trabajar. ¿Y a pagar una pena de pronto? Eventualmente, por supuesto. Es una condición indispensable ahora que este tema está en la palestra pública, tener claro que efectivamente debe haber sanciones con respecto a los crímenes o las violaciones que eventualmente se cometieron. Lo que sí me parece que es importante y que la sociedad tendría que reflexionar de forma muy profunda, muy consciente, es que justicia no es igual a cárcel. Digamos. Hay una discusión que se ha enmarcado en si el pagar, el que se haga justicia, necesariamente implica que un grupo de guerrilleros estén en la cárcel. Yo creo, estoy convencido de que la cárcel es un mal necesario. Es una pequeña parte del derecho penal. La justicia es mucho más amplia, ¿no? La justicia tiene que ver con otros aspectos que no necesariamente están relacionados con la cárcel. Sobre todo con la verdad. Y lo que debería existir ahora es la garantía de no repetición de los hechos, la posibilidad de que la justicia fomente esquemas de desarrollo, justicia restaurativa, justicia transformadora de condiciones de vida. Eso es la justicia integralmente. No pensar si un grupo de personas van o no a la cárcel. Sí. Puede ser un tema de discusión, por supuesto, pero no puede ser el centro, porque yo le digo, Giovanni, que he escuchado a colombianas y colombianos con mucho respeto decir que encima van a tenerse que tragar el sapo. Ya lo dijo el presidente. De la impunidad. Yo le puedo decir con todo cariño y con todo respeto a las colombianas, a los colombianos se lo digo a ustedes, se lo digo a Miro, que desde mi percepción el sapo más grande que se han tragado colombianas y colombianos y que existe el riesgo de que se lo sigan tragando es el conflicto. El conflicto hay que terminarlo. El conflicto como tal. El conflicto 50 años, armado, el 50 enfrentamiento años. armado como tal. Ese es el sapo inmenso que se han tragado y que entonces deberían tener la convicción absoluta, sin lugar a dudas, de decir esto se tiene que acabar. Sí, pero ese sapo que uno debe tragarse para que se acabe el conflicto, exactamente como usted lo señala, pero es tan difícil hacer pedagogía, por ejemplo, con un comerciante, es tan difícil hacer pedagogía, por ejemplo, con un ganadero, ¿cierto? Con los propios campesinos. ¿Por qué mucha gente no cree que la paz es el gran negocio y ese es el verdadero desenlace afortunado que debemos tener nosotros para las próximas generaciones además? Algunos estudios han dicho que en los últimos 10 años Colombia se ha gastado directamente, costos directos de la guerra, 20.000 millones. Es una cifra casi imposible de contar, digamos. Si eso hubiese sido invertido en otras cosas para fomentar el desarrollo del país y de las personas, estaríamos hablando de otra cosa. El PNUD, en un estudio que realizó, determinó que el Producto Interno Bruto hubiese crecido a razón de 5 puntos más Colombia, de no existir el conflicto. Imagínense lo que esto implica. Esto lo tiene que entender la gente, lo tienen que aceptar la gente. Y para eso hay que hacer mucha pedagogía. Grandes medios a veces se dedican a
poner en la palestra situaciones como la eventual crisis, sucedió esto, es decir, las chivas que llaman los colombianos, que generan impacto mediático y que no le dan la posibilidad a la gente de pensar en lo realmente importante. Lo realmente importante es concluir con un ejercicio de más de 50 años que no ha hecho sino generarle desgracia a Colombia. Sí. Oiga, ¿hay algún país, bueno, usted cree que todos los países que han pasado, que han cesado ya el conflicto, que han superado ese conflicto, en este momento están bien? Yo creo que la mayoría de países que han cesado la confrontación armada, o todos los países que han cesado la confrontación armada, están mejor que cuando tenían el enfrentamiento. Eso es sin lugar a dudas. Tienen muchos problemas, muchos de ellos enmarcados en la falta de comprensión, en el sentido de a lo que me refería, pensar que el acuerdo, que la finalización del enfrentamiento armado era el punto de llegada. No, ese es el punto de partida. Hay que construir la paz después de eso. Hay que seguirse preocupando en que las razones que generan la falta de paz en una nación son otras diferentes a la violencia directa. Violencia directa es la que genera el enfrentamiento armado como tal. Pero además hay violencia estructural, generada por la exclusión de la gente, por la pobreza de la gente, por la falta de oportunidades que tiene la gente. Violencia cultural también, por los imaginarios en que muchas personas buscan excluir culturalmente a personas que son diferentes, entendiendo su orientación sexual, su pertenencia étnica, el hecho de concebir culturalmente que los problemas se gestionan por la vía, digamos, de la violencia. Sí. Ya en la parte final, ingeniero Ramiro, ¿usted considera que el Catatumbo, la provincia de Ocaña y sur del Cesar, porque hay que incluir aquí el sur del Cesar, que también ha estado aquí pues viviendo esta confrontación, o sea, ¿hay alguna tesis especial? Usted ha construido ya una agenda regional de desarrollo que da unas pautas importantes para mirar la región hacia el año 2032, pero en este tema de paz, de cesar la confrontación, ¿hay algún pedido especial de esta región? Bueno, en las mesas de trabajo que se han realizado y la interacción permanente con la comunidad obviamente tiene claro de que esta región, sin el conflicto, es una región próspera como tal. Pero la gente asocia no solamente la no presencia después de los actores de conflicto, sino también está reclamando una mayor presencia del Estado. Es decir, el Estado tiene que hacer una presencia integral y eso implica fortalecer los servicios del Estado, el caso de justicia, el caso de salud, el caso de educación, la necesidad de que la región tenga mayor equipamiento como tal, mayores condiciones de desarrollo económico, es decir, que haya mejoramiento de los ingresos de las familias y eso se va a reflejar automáticamente en mejores condiciones de nutrición de los niños, en mejores condiciones de rendimiento de esos niños en el sistema educativo. O sea, la gente asocia paz con desarrollo, con presencia de Estado. Y en ese sentido, el Estado colombiano va a tener que hacer, hablo del sistema de gobierno. Sí, acá, paz, pero que no hayan guerrilleros. Paz sin actores del conflicto. Sin actores. Hoy en día, los tres actores, obviamente, visiblemente más conocidos en la región, pues son las tres guerrillas que existen. Pero también hay otros actores que tienen que ver con bandas criminales, etc. Pero no solamente la no existencia, no es suficiente que únicamente no hayan actores de conflicto armado. Probablemente el Estado, habrá que mirar cuánto le cuesta al Estado toda la presencia militar en esta región, y lo que yo decía hace algún rato, esos recursos invertidos en mayor educación, mayor infraestructura, nos haría mucho más competitivos. Pero lo que quiero decir es que es necesario que el Estado, todavía el sistema de gobierno sigue siendo un sistema de gobierno muy centralizado. Es decir, aquí tiene que haber un ejercicio muy fuerte de descentralización territorial. Y eso implica que la institucionalidad no únicamente funcione en la ciudad de Bogotá. Los alcaldes, los mandatarios, los líderes, hoy tienen que hacer demasiados trámites para lograr que el Estado baje al territorio. Eso va a exigir una mayor institucionalidad, mayores niveles de gobernanza, mayores niveles de cohesión social, y que el Estado fortalezca la prestación de los servicios como tal en el territorio,
que un ciudadano del Tarra o de Acarí o del Tibú o de Convención, etcétera, del municipio del Carmen, no tenga que trasladarse hasta la ciudad de Cúcuta para acceder a la institucionalidad que debería funcionar en el territorio. Y también quiero ser preciso en lo siguiente: mayor institucionalidad no son tampoco más edificios. A veces se tiene el concepto equivocado. Más cemento, más edificios. No, es fortalecer los servicios del Estado. Lo que se quiere es que el Estado haga una presencia integral en la región como tal. Y para ello es fundamental, digamos, seguir profundizando o seguir fortaleciendo estos esquemas asociativos, no únicamente entre gobiernos locales, entre comunidades, gobiernos locales, gobierno departamental, gobierno nacional y la cooperación internacional. El sistema de Naciones Unidas hoy nos permite que en la región haya presencia de actores que no existían, atendiendo y ayudando en algunos temas importantes. En este momento probablemente la USAID, probablemente la Unión Europea tiene interés en esta zona. Catatumbo, al igual que Montes de María o que la zona del Cauca o que Putumayo, entre otras regiones del país, van a ser regiones, especialmente un poco más de 150 municipios, de donde si se cumple lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo, es donde el Estado tiene que hacer la mayor presencia para cerrar las brechas. ¿Cuáles brechas? Tenemos un NBI cercano al 70% en promedio, tenemos 3 municipios por encima del 80% de NBI, y eso quiere decir que los ciudadanos... Usted me está diciendo que hay habitantes del Catatumbo, de Acarí, de San Calixto, del Tarra, que no tienen, por ejemplo, acueducto. No lo fundamental, no tienen agua lo básico. potable. No, es que la mayoría de las cabeceras municipales y todas las zonas rurales carecen de agua potable, y todavía hay cabeceras municipales que no las han resuelto al 100%, por ejemplo, el tema de servicios fundamentales. Si no hay agua potable, y estamos hablando de derechos fundamentales. No hay alcantarillado. Lo mismo pasa con el tema de educación y la necesidad de que el servicio de salud sea un servicio mucho más eficiente, etcétera. Entonces, digamos ¿quién ordena eso, ingeniero Romero? O sea, ¿quién dice, por ejemplo, estamos hablando de un post-conflicto y estamos generando de que ya se silenciaron los fusiles y que estamos hablando de inversión social, que se pusieron de acuerdo en Naciones Unidas, en la comunidad internacional, el Estado colombiano, pero ¿quién dice ahí, o sea, quién debe decir? ¿Primero la carretera del Tarra Ocaña o primero un gran puesto de salud para cubrir la necesidad del Tarra, San Calixto y Convención? Yo resumiría eso en una sola palabra: la inversión pública tiene que ser mucho más pertinente y apostarle a resolver los problemas estructurales de la región. Claro, es importante de pronto resolver el tema de generación de ingresos de manera temporal, pero no toda la vida podemos estar repartiendo mercados. Nosotros necesitamos apostarle a resolver los problemas estructurales. Un esquema asistencialista, no. Es decir, el asistencialismo puede ser temporal, sí, pero tiene que ser, ahí se requiere pertinencia en la inversión pública. Entonces, esta región, para que se desarrolle, si queremos hablar de competitividad, con la red secundaria que tenemos y la red terciaria, no vamos a ser competitivos. Si queremos hablar de competitividad con los sistemas de acueducto de alcantarillado que tenemos, todavía falta mucho para llegar a los indicadores que nos haga competitivos. Lo que está ocurriendo en generación de ingresos. Claro, somos una región que tiene una gran potencialidad, pero eso implica también un gran esfuerzo de mayor transferencia de tecnología, desarrollo tecnológico, mayores temas de innovación, y vuelvo a insistir, el Estado, el gobierno, el sistema de gobierno debe hacer un gran esfuerzo de fortalecer más su presencia en la región, una presencia que permita mayor inversión y cerrar las brechas sociales que existen hoy en día. Es que en el Catatumbo existen dificultades para acceder a los servicios del Estado. El ciudadano como tal no está bien atendido en los servicios que debe proveer el Estado. Justicia es uno de ellos, por ejemplo. Es decir, cómo un ciudadano del Tarra, de Acarí, de San Calixto, Convención o cualquier municipio nuestro acceda más fácil a los servicios del Estado que debe proveerlos el Estado de acuerdo a la Constitución política. Y eso implica una mayor descentralización en los programas de inversión del Estado. Por citar un ejemplo, no toda la vivienda se puede concentrar, la oferta de vivienda del Estado, en las grandes capitales. Hoy observamos que de la inversión que está haciendo el Estado, muchas se concentran en las capitales. Y esa inversión en vivienda no tiene los mismos indicadores en las zonas rurales y en municipios rurales como son los nuestros. La región es una región con mayores índices de ruralidad. El único municipio que tiene mayores porcentajes en población urbana es Ocaña. El resto de municipios, la ruralidad es mayor. Y otra cosa importante, somos poco más del 60% del territorio del departamento. Somos un territorio muy extenso, con municipios de categoría sexta, con muy pocos recursos para atender una región tan dispersa, la población tan dispersa. Llevarle agua potable o energía a una familia de Catatumbo es mucho más costoso
que alguien que vive en Atalaya. No, y como en si Cúcuta. el derecho humano a la salud fuera distinto de un habitante del municipio del Tarra a un habitante de la ciudad de Cúcuta. Por supuesto, eso es Esa es la brecha. inconcebible. Esas son las brechas que existen. Y la respuesta muy concreta a la pregunta que usted le hacía al ingeniero mío es, ¿quién debe decidir? El territorio. El territorio. O sea, nosotros mismos. Así es. Nosotros mismos. Eso es paz sí. territorial. El Alto Comisionado para la Paz desde hace cerca de 18 meses habló de este enfoque, paz territorial. Eso es paz territorial. Es decir, están discutiendo y buscando el acuerdo que va a ser concretado, ojalá, en corto plazo en La Habana. Hoy con las FARC esperamos que más temprano que tarde con el ELN, pero la construcción de la paz se hace en el territorio con la gente que habita los territorios. Sí. Una pregunta final, doctor Aldo. O sea, el posconflicto no debe ser un esquema asistencialista. En lo absoluto. De En lo ninguna absoluto. manera. Porque aquí se nos vienen pues, ciudadanos, habitantes, a reclamarnos, aquí como medio de comunicación, que muchas veces el Estado solamente ve a las víctimas desplazadas y demás, pero no ve también a la población vulnerable. Entonces como que hay también un forcejeo ahí feo, ¿cierto? Dice uno terrible porque entre pobres y entre víctimas, pues tampoco nos vemos, o sea, no hay que terminar peleando frente a eso. El esquema del posconflicto debe ser también integral. Integral, por supuesto, atendiendo a todos los habitantes de la región, mujeres y hombres, entendiendo, por supuesto, que debe haber un enfoque diferencial. El conflicto ha afectado de forma distinta al Cauca, al Putumayo, al Catatumbo, a Arauca, que lo que ha afectado en Cundinamarca. Entonces, por supuesto, tiene que haber un enfoque de carácter territorial que determine con claridad meridiana las necesidades que existen en uno y otro lugar y se actúe en consecuencia, pero sin lugar a dudas tiene que ser integral. Sí. Doctor Morales, muchas gracias por estar aquí en profundidad del canal comunitario de San Jorge. ¿Estamos ya respirando paz? ¿Ya estamos respirando paz, dice usted? Estamos ¿Ya hay alguna muchas respiración? personas respirando paz y tiene que haber muchas más respirándola. Más oxígeno. Así es. Ingeniero Emiro, mañana hay una cita precisamente sobre este tema y sobre todo lo que tiene que ver con la Agenda Regional de Desarrollo que usted ha venido promocionando en los últimos meses. Bueno, la Agenda Regional de Desarrollo es un acuerdo del territorio, así como lo ha dicho el doctor Aldo. El territorio se está pronunciando, le está diciendo al Gobierno Nacional y a la cooperación internacional, esta es nuestra apuesta de desarrollo. Es un primer paso, obviamente habrá que mejorar muchísimo, pero esperamos que sea un insumo de construcción de políticas públicas para que la inversión cada vez sea mucho más pertinente. En ese sentido, el evento va a tener la oportunidad de tener, digamos, primero, conocer de parte de Naciones Unidas cómo está la región frente al objetivo de desarrollo del milenio, cuáles van a ser los retos de la región frente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y el otro tema importante, conocer de parte del Gobierno Nacional cómo el Plan Nacional de Desarrollo coincide con lo que está en la agenda regional. De hecho, se hizo un ejercicio muy importante con el Gobierno Nacional, con el Congreso de la República, en lograr de que hoy la agenda esté mencionada en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, y allí nos ha ayudado mucho pues también la representación política de la región, especialmente el ingeniero Sirio que nos acompaña en el proceso, y el hecho de que los alcaldes, por primera vez, en un periodo de gobierno que está terminando, pero que se inició desde el primer año de gobierno de ellos, se le apostó a construir una agenda de largo plazo. Aquí se da un reconocimiento a los mandatarios locales, todo surge a partir de un acuerdo de voluntad política, y el acompañamiento que en el camino nos ha venido generando Ecopetrol, Fundescat, la Cancillería con el Plan Frontera, el Departamento con el PET de Gobernabilidad, con SORNOC, etcétera, la academia, el sector productivo, la sociedad civil como tal, entre otros, y toda la institucionalidad. Y esto no es un tema que lo hemos insistido en muchas oportunidades. Esto no es de la Asociación de Municipios, es el territorio quien debe estar interactuando de manera permanente ante los gobiernos para que desde lo local, los gobiernos locales, cada vez tengan políticas públicas e inversiones mucho más pertinentes y que cada vez haya mayor compromiso también del nivel departamental y mayor inversión y del nivel nacional. Eso debe conducirnos a que el próximo periodo de gobierno debemos avanzar muchísimo en cerrar las brechas de la cobertura de servicios, en un ejercicio muy parecido a lo que ha sido energía rural, que hoy en día, producto de un esquema asociativo, podríamos decir, estamos a una fase de que el 100% de la población de Catatumbo, incluyendo los indígenas, espero que así está previsto, en 2 años tengan
cobertura de Hay un servicio interrupción. fundamental, servicio de energía. Imagínense, Pero igual hay que en hacerlo con pleno agua potable. pleno pues, siglo actual. XXI. Es curioso que probablemente hay veredas donde primero llegó la señal del celular antes que la energía. Pero igual está la brecha de agua potable y saneamiento básico, que es una brecha que es muy grande, que es costosa. Y hay una problemática muy seria, que es la ambiental, que es la que en últimas nos va a garantizar que permanezcamos en el territorio, el tema ambiental, que es muy importante. Y obviamente un desarrollo económico pertinente y adecuado, sin irnos a lo que es las aguas. Usted mira las grandes explotaciones de recursos naturales de muchas regiones del país, y curiosamente, donde mayor explotación de recursos naturales no renovables Hay más pobreza. Hay más pobreza. Entonces, tampoco eso es un indicador de desarrollo. Porque el territorio no estuvo presente, o sea, la construcción de ese tipo de agenda no estuvo presente. Ingeniero Miro, muchas gracias. Bueno, a usted muchas gracias y un saludo muy especial a todos los televidentes, y nuevamente reconocer en San Jorge, entre San Jorge, que es un sistema parabólico que permite comunitario generar este tipo de espacios, y agradecerle mucho pues al Sistema de Naciones Unidas, al doctor Aldo, por la presencia acá. Esperamos tenerlo muchas veces en el territorio, interactuando, y ojalá de aquí en adelante existan muchos cooperantes que nos acompañen en la región. Además, Ocaña tiene el clima perfecto, así que hay que venir más continuamente. Sí, necesitamos una oficina de Naciones Unidas en Ocaña. Sí. ¿Ah? Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo Es para que así factible, sea. es factible. Es- Como capital de provincia. Es probable, no quiero hacer promesas, pero sí tenemos una idea al respecto. Ah, perfecto. Es una buena chiva, como decimos los colombianos. Muchas gracias, doctor Aldo, por estar aquí acompañándonos en profundidad, al ingeniero Emiro. Estamos hablando de paz, pedagogía de paz, la esperanza que nunca se debe perder en nosotros, en nuestros corazones. Y a ustedes, queridos amables televidentes, muchas gracias por la lealtad y la fidelidad con TV San Jorge. Muchas gracias y muy buenas tardes.